Hola a toda la gente de Morozova School. Qué gusto que nos acompañen hoy. Estamos muy contentas de tenerlos aquí para esta charla. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que estoy segura les interesa mucho. ¿Cómo aprender un nuevo idioma? Y bueno, en especial el inglés, ¿verdad? Tenemos aquí varios artículos, investigaciones que nos dan, pues varias pistas sobre cómo aprendemos, qué estrategias sí funcionan y cuáles, pues quizá no tanto. Mucha gente quiere aprender otro idioma, ¿cierto? Es algo súper común, pero a veces, híjole, sentimos que no hay tiempo, o la motivación como que sube y baja, o simplemente no sabemos bien por dónde empezar. ¿Le suena? Bueno, pues la misión de hoy es explorar juntos qué dice la ciencia, qué dicen los expertos sobre cómo hacer este camino del aprendizaje más efectivo y ojalá hasta más divertido. Así que bueno, vamos a desmenuzar esto. Primero, si les parece, recordemos rápido por qué es tan genial aprender otro idioma. Nos abre puertas para viajar, claro, para hablar con más gente, entender otras culturas y hasta disfrutar más la música y las pelis en su idioma original. Ahora, seguro han oído eso de que los niños aprendan idiomas casi sin esfuerzo, ¿no? Como si su cerebro fuera más plástico, más flexible en esos años. Darse cuenta. Aprenden muchísimo interactuando socialmente, jugando, hablando con otros, escuchando. Es fundamental para ellos. Y sí existe evidencia de lo que se llama un periodo crítico o, mejor dicho, sensible, sobre todo para adquirir la pronunciación como un nativo y ciertas estructuras gramaticales de forma muy intuitiva. Pero, ojo, esto es importante. Esto no quiere decir para nada que los adultos no podamos aprender un idioma súper bien. Los adultos también aprendemos identificando patrones, y la interacción social pues sigue siendo clave para nosotros también. De hecho, tenemos una ventaja grande. Ya dominamos nuestro idioma materno, y esa estructura, ese conocimiento que ya tenemos, nos sirve como una base, un andamio para construir el nuevo idioma. Quizás, bueno, a veces nos da un poquito más de miedo cometer errores, ¿no? Comparado con los niños. Pero la gran noticia es que el cerebro adulto sigue siendo increíblemente adaptable. Podemos, digamos, recablearlo para aprender idiomas a cualquier edad. El proceso a lo mejor es un poquito diferente, pero se puede. La neurociencia lo confirma. El cerebro no deja de aprender y cambiar durante toda la vida. Oye, qué interesante eso. Y hablando de diferencias, ¿qué hay de eso de que hay idiomas fáciles y otros difíciles? Porque se escucha mucho. Para alguien que habla inglés, por ejemplo, las fuentes que vimos mencionan que algunos idiomas como que se sienten más sencillos de aprender, ¿no? Parece que un factor clave es qué tan parecidos son. O sea, si usan el mismo alfabeto, si son de la misma familia de lenguas, esas cosas. Incluso hay lugares, como el Foreign Service Institute de Estados Unidos, que hasta estiman cuántas horas de estudio podría llevar a aprender diferentes idiomas si empiezas desde el inglés. Cierto, sí. Para un hablante nativo de inglés, por ejemplo, idiomas como el noruego o el sueco, pues se consideran bastante accesibles. Comparten raíces germánicas con el inglés, entonces tienen muchas palabras parecidas, los famosos cognados, como winter en noruego y winter en inglés, para invierno, o summer y summer para verano. Y además, la gramática, el orden de las palabras, suele ser bastante similar. Eso ayuda. El español también suele estar en esa lista para los angloparlantes. Aunque es una lengua numance, comparten muchas raíces latinas con palabras inglesas, ¿no? Como correcto y correct, o delicioso y delicious. Y una ventaja grande del español es que la pronunciación es muy fonética. O sea, en general, lees como se escribe. Claro que bueno, la gramática española tiene sus retos, ¿eh? El género, las conjugaciones de los verbos, eso requiere su estudio. El holandés es otro caso curioso. Muchas palabras se escriben igual que en inglés, pero aguas con la pronunciación. Nada que ver con mojado, en inglés. Hay que tener cuidado con esas trampitas. Y por otro lado tienes idiomas como el alemán. Comparte cognados con el inglés, sí, pero su gramática, con los casos y las declinaciones, pues puede ser más retadora. Y ya si nos vamos a los que suelen aparecer en los rankings de los más difíciles, según organismos como la UNESCO a veces, pues seguido mencionan al chino mandarín. Ah, sí, el chino. Claro, por los tonos que cambian el significado de la palabra, y la escritura con caracteres, que es todo un sistema aparte. También suelen mencionar el griego, por su acentuación compleja, o el árabe. El árabe tiene un sistema de raíces para formar palabras que es muy diferente, otro alfabeto, sonidos guturales que no existen en muchas lenguas.
Pero, y esto es súper importante, la dificultad siempre es relativa. Depende muchísimo de cuál sea tu idioma nativo. Lo que es difícil para un angloparlante puede no serlo tanto para alguien que habla otra lengua. Y curiosamente, fíjate, para hablantes de muchas otras lenguas, el inglés a menudo se percibe como uno de los idiomas más fáciles o accesibles para aprender. Totalmente. La dificultad es relativa, pero más allá de eso, que es interesante, lo que de verdad nos importa a todos, creo, es cómo podemos aprender mejor. ¿Qué funciona? Un punto que sale una y otra vez en las fuentes es la constancia. Parece que crear una rutina diaria, aunque sea de 15 minutitos, es mucho más efectivo que estudiar un montón de horas solo una vez a la semana. Incluso hablan de integrar como microhábitos. Poner post-its con palabras por la casa, escuchar un podcast mientras cocinas, cositas así. Totalmente. La constancia es como el cimiento. Sin eso, es difícil construir algo sólido. Y a partir de ahí, la investigación sí nos da varias claves importantes. La primera, yo diría, es la participación activa. No basta con solo recibir información pasivamente, con entender o escuchar. Participación activa. O sea, realmente intentar usar el idioma, hablarlo, escribirlo. Justo eso. Es crucial intentar hablar, intentar producir el idioma, aunque nos equivoquemos. Hay un estudio muy interesante que usó un idioma inventado. Le llamaron alienese, dividieron a la gente. Un grupo solo escuchaba y trataba de entender. El otro grupo tenía que intentar usar ese idioma inventado para comunicarse. ¿Y el resultado? Pues el grupo que intentó activamente producir el lenguaje aprendió la gramática de alienese mejor y más rápido. ¡Wow! ¡Qué claro! Es como aprender a andar en bici, ¿no? Puedes leer 1000 manuales, pero hasta que no te subes y pedaleas y te caes y te levantas, pues no aprendes de verdad. Esto se relaciona con algo que llaman pushed output, o sea, hacer tareas que te obliguen a usar el lenguaje un poquito más allá de lo que te resulta cómodo. Entiendo. Tiene toda la lógica. Si no lo intentas, pues no avanzas. Entonces, si producir es clave, la interacción con otras personas es súper importante. Yo diría que es increíblemente beneficiosa. Podríamos decir que es el segundo pilar, la interacción significativa. Conversar con otros, ya sea en intercambios de idiomas en persona o usando plataformas en línea como Tandem o HelloTalk que mencionan las fuentes. Es valiosísimo, porque en la conversación no solo practicas tú, sino que también recibes feedback, o sea, retroalimentación. Te dicen si algo no se entendió, te corrigen sutilmente, y eso ayuda muchísimo. Buscar un compañero de aprendizaje, alguien con quien practicar, es una estrategia genial. De acuerdo. Entonces, práctica activa e interacción. Ya van 2. ¿Y qué hay del material que usamos? ¿Cualquier cosa que leamos o escuchemos sirve igual? No exactamente. Ahí entra el tercer principio, que podríamos llamar exposición inteligente y práctica estratégica. Necesitamos exponernos a lo que llaman input comprensible, es decir, material que entendamos en su mayoría, pero que también tenga cositas nuevas, un pequeño desafío. Antes la teoría de Krashen decía que casi solo con eso bastaba. Hoy sabemos que el input es vital, sí, pero no es lo único. Y es súper útil usar materiales auténticos, o sea, escuchar a hablantes nativos de verdad, podcasts, conversaciones, noticias, blogs en inglés, ver películas. Películas, quizá con subtítulos en inglés primero, ¿no? Para ayudar un poco. Exacto, o series, charlas TED. Lo que sea que te exponga al ritmo real, a la entonación, a los sonidos del idioma como se usa de verdad en la calle. Ok, materiales auténticos. Y mencionaste práctica estratégica. ¿A qué te refieres con eso? Pues a usar técnicas específicas que han demostrado ser útiles. Por ejemplo, fijarse en los patrones y los chunks. Nuestro cerebro es buenísimo detectando patrones. También en el lenguaje. Hay que buscar cómo se arman las frases, qué palabras suelen ir juntas. Y muy ligado a eso, aprender chunks o bloques de lenguaje. Son frases hechas, secuencias que los nativos usan todo el tiempo como si fueran una sola palabra. Tipo, make a decision. On the other hand, nice to meet you. Ah, claro, como frases ya armadas. Exacto. Aprenderlas así te ayuda a sonar mucho más fluido, más natural. Otra técnica súper poderosa es la recuperación espaciada. Recuperación espaciada. ¿Cómo funciona eso? Se trata de recordar información a intervalos de tiempo cada vez más largos.
En lugar de repasar algo 1000 veces hoy y luego olvidarlo, lo repasas hoy, luego mañana, luego en 3 días, luego en una semana. Esto fuerza a tu cerebro a recuperar la información y fortalece muchísimo la memoria a largo plazo. Usar flashcards digitales como Anki que hacen esto automáticamente o simplemente programar repasos es muy efectivo. Y claro, construir vocabulario de forma constante es esencial. Con un cuaderno, con apps, como sea, pero hay que hacerlo. Súper interesante eso de la recuperación espaciada. No es solo aprender, sino cómo lo repasas. Oye, y mencionaste patrones, chunks, y la gramática. ¿Solo la absorbemos o hay que estudiarla aparte? Esa es otra pieza clave. Digamos que es el cuarto principio. Atención consciente y mentalidad adecuada. Aunque la meta es comunicarse, sí ayuda a prestar atención explícita a ciertas reglas o estructuras gramaticales, lo que llaman focus on form. Sobre todo cuando esa regla aparece en un contexto real de comunicación. Combinar vocabulario nuevo con cómo se usa correctamente en una oración, eso es muy efectivo. Y aquí entra la mentalidad. Hay que perderle el miedo a los errores. De verdad, son normales, son necesarios, son parte del proceso. Sí, eso cuesta a veces, ¿eh? El miedo a equivocarse. Totalmente. Pero es que de los errores se aprende muchísimo. Cuando te corrigen o cuando tú mismo te das cuenta, ¡pum!, es una oportunidad de oro para aprender, y es más probable que no lo vuelvas a cometer. Y bueno, también ayuda mucho ponerse metas claras, ¿sabes? Objetivos concretos. Y aprender un poco sobre la cultura del idioma, eso enriquece todo. Y ya para conectar específicamente con la gente de Morozova School que está aprendiendo inglés desde el español, es bueno saber que muchas habilidades que ya tienen en español, como leer y escribir, se pueden transferir bastante bien al inglés. Eso es una ventaja. Sin embargo, sí hay diferencias importantes a las que hay que ponerle atención. Una de las más notorias es la fonética. El inglés tiene bastantes más sonidos, sobre todo vocales, que el español, aunque usemos un alfabeto parecido. Cierto, los sonidos del inglés a veces son un reto. Exacto. Eso hace que la pronunciación y entender bien lo que escuchas, la conciencia fonémica, sean aspectos cruciales en los que hay que enfocarse. Por eso a veces, como decían unos estudiantes en una fuente, el inglés puede sentirse hard, difícil en ese sentido. Entendido. Bueno, pues resumiendo un poquito todo esto que hemos platicado, parece que las claves para aprender bien un idioma son como varias cosas juntas, ¿no? La constancia, hacer algo todos los días, la práctica activa, o sea, hablar, escribir, usarlo, la interacción con otras personas, usar materiales auténticos, reales, aplicar técnicas de práctica inteligente, como eso de la repetición espaciada, y muy importante, tener una mentalidad abierta y, sobre todo, no tenerle miedo a equivocarse. Es un camino, sí, a veces largo, pero totalmente posible si le echamos ganas y usamos buenas estrategias. Definitivamente. Y quizá como para dejar una última idea flotando, ahora que tenemos tanta tecnología a la mano, ¿no? A apps, inteligencia artificial, que también mencionan las fuentes, surge una pregunta interesante. ¿Cómo balanceamos el uso de estas herramientas, que pueden ser súper útiles, con esa interacción humana real, cara a cara o por voz, que la investigación nos dice que es tan importante? O tal vez, como sugiere una fuente por ahí, ¿será que al final, por encima de cualquier método o tecnología, la motivación personal, esas ganas de verdad de querer aprender, es el ingrediente más decisivo de todos? Algo para reflexionar. Muy buena reflexión. Oigan, y antes de irnos, como les prometimos, vamos a explicar rapidísimo un par de frases sutiles en inglés que chance y encuentran por ahí en sus estudios. Son frases que salieron en uno de los artículos. La primera es leg up. Literalmente sería como una pierna arriba. Raro, ¿no? Pero significa tener una ventaja inicial como un empujoncito para empezar algo. Por ejemplo, Knowing Spanish gives language learners a leg up when learning Italian. O sea, saber español les da una ventaja a los que aprenden italiano. La segunda es take up. Este es un phrasal verb, un verbo compuesto. Significa empezar a hacer una actividad o un hobby nuevo. Por ejemplo, she decided to take up French classes. Ella decidió empezar clases de francés. O empezar a tomar clases de francés. Y la tercera es keep an eye out for. Esta expresión significa estar atento, estar buscando algo específico, como con los ojos bien abiertos. Por ejemplo, when learning Dutch, keep an eye out for false cognates. Al aprender holandés, estate atento a los falsos amigos, a esos cognados falsos.
Esperamos de todo corazón que esta charla les sirva mucho en su aprendizaje del inglés aquí en Morozova School. Recuerden, la práctica constante es la clave. Y no olviden unirse a las redes sociales de Morozova School. Ahí pueden seguir conectados, encontrar más recursos y hasta chance y encuentran compañeros de práctica. El enlace lo van a encontrar en los comentarios o en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sigan echándole muchas ganas a su práctica y nos escuchamos en la próxima exploración.